En este video vamos a hablar sobre el generador de Van de Graaff. Inicialmente vamos a hacer una breve introducción de este generador, después vamos a explicar su funcionamiento, eh, también una parte matemática y por último una breve demostración. Robert Van de Graaff inventó el generador que lleva su nombre en 1931, con el propósito de producir una diferencia de potencial muy alta, de alrededor de miles o millones de voltios. Este generador se usó inicialmente para experimentos de física nuclear, en los que se aceleraban partículas cargadas que se hacían chocar a grandes velocidades en blancos fijos. Este generador es un generador de corriente constante, a diferencia de una batería que es un generador de voltaje constante. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿En qué consiste el generador? El generador consiste en un simple motor, dos poleas, una correa o cinta, unos hilos finos de cobre, una esfera metálica redonda que va a ser donde donde se va a acumular la carga transportada por la cinta. A continuación voy a hacer un breve esquema sobre el generador y lo explicaré. Como podemos observar, este es el esquema básico del generador de Van de Graaff. El generador de Van de Graaff consta de una esfera hueca. Esta esfera está sostenida o apoyada por un tubo plástico o un tubo aislante o un soporte aislante. Este a su vez también está apoyado, sostenido por otro soporte aislante que a su vez tiene una tierra física, que podría ser una puntilla. Entonces, el generador también tiene dos poleas y estas dos poleas están conectadas por medio de una banda de foamy o caucho, el cual cumple la función de transportar las cargas. La polea inferior está conectada con el motor, el cual el motor tiene un circuito regulador, como su nombre lo dice, que regula la velocidad en que se van a mover la velocidad en que se va a mover la banda en sí. Entonces, también podemos ver que el generador tiene dos electrodos, un electrodo superior y uno inferior. El superior, que está etiquetado por G, está conectada a la esfera hueca. Esta esfera está conectada a la esfera hueca. En uno de sus extremos pues está conectada a la esfera y el otro extremo está muy cerca a la banda, casi tocándola, no la toca, pero está muy cerca. Lo mismo con el electrodo inferior. Este está conectado a tierra, a la tierra física, y también en el otro extremo está muy cerca a la banda, pero no está muy cerca, pero no está tocando. Y como podemos ver que cuando funciona el generador, al transportar las cargas por acá, genera un campo eléctrico por medio de la esfera. Bueno, ahora voy a explicar el funcionamiento del generador de Van de Graaff y cómo consiste el proceso de transporte de cargas desde la polea inferior del generador hasta la polea superior del generador de Van de Graaff. El proceso de carga consiste primero que todo en mover de alguna manera las poleas del generador por un medio mecánico, de manera que ambas, la polea y la cinta transportadoras de las cargas, empiecen a hacer fricción. De esta manera la cinta y la superficie del rodillo adquieren la misma carga pero de signo contrario. Bueno, ahora supongamos que hemos elegido dos materiales uno para el rodillo y otro para la cinta transportadora, tal que los dos se carguen con cargas diferentes.
Ahora colocamos entonces detrás de la banda transportadora una especie de electrodo. ¿Y para qué nos va a servir ese electrodo? Resulta que en las puntas de él, a medida que la banda se va moviendo, se crea un fuerte campo eléctrico, tal como se observa acá en esta figura, en donde se ioniza tanto el aire debido al efecto de las puntas, y esto hace que las cargas negativas se transporten, por decirlo así, por medio de ese campo, y entonces cuando llegan a la banda transportadora, debido al movimiento mecánico de ellas, las cargas son transportadas, y en la parte superior del generador hay otro electrodo el cual se encarga de recolectar las cargas y las almacena en la cúpula. Entonces este movimiento se sigue creando y siguen siendo transportadas cargas hacia la cúpula. Bueno, para explicar el modelado matemático del generador de Van der Graaf, vamos a citar lo que se llama ley de Gauss. Pero ¿qué nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice lo siguiente. La integral de superficie del campo producido, punto, el diferencial de área, es igual a la carga sobre epsilon sub 0. ¿Pero qué es epsilon sub 0? Epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío. Pero el campo eléctrico es radial a toda la superficie esférica, por lo tanto tenemos que el campo, punto, el diferencial de superficie, es igual a la norma del campo producido por la norma del diferencial de superficie por el coseno de 0. Esto es igual al campo por el diferencial de superficie. Reemplazando en la integral, tenemos que la integral de superficie del campo, punto, el diferencial de superficie, es igual a la integral del campo por el diferencial de superficie. Y esto es igual a la carga sobre la permitividad en el vacío. Entonces, el campo se resuelve la integral y nos queda de esta manera. Pero ¿quién es S? S es el área transversal de la esfera en cuestión. Por lo tanto necesitamos el área de S, que es igual a 4pi por r al cuadrado. Reemplazando en la ecuación 1, obtenemos que es igual a la carga sobre 4pi por r al cuadrado por la permitividad en el vacío. Bueno, a partir de la deducción de la forma del campo podemos explicar gráficamente lo que esto significa. Bueno, aquí tenemos la representación gráfica de lo que significa el campo eléctrico. Aquí podemos observar que a medida que R se aleja de R mayúscula, esto pues la superficie gaussiana del generador de Van der Graaf, el campo en él decrece. Pero entonces aquí podemos observar que entre la superficie gaussiana y el radio de la esfera del generador, el campo producido es 0. Esto se genera porque la carga encerrada en él es nula. Vamos a proceder a conectar una esfera de aluminio a tierra. Y el otro extremo del cable está conectado a la esfera de aluminio. Y entonces vamos a ver el efecto de carga y descarga del generador a través de la esfera. Entonces lo encendemos.
como podemos observar, la esfera está descargándose constantemente en la esfera de aluminio. Como la esfera de aluminio está conectada a tierra, toda la carga que se desprende del generador es llevada y transportada nuevamente hacia la banda, de manera que se crea un lazo de descarga y descarga entre el generador y la esfera de aluminio. El experimento tradicional que se suele realizar con el generador es el de colocar tirillas de algún papel sobre este y observar el efecto que el generador produce sobre ellas cuando se carga mediante el movimiento de la banda. Entonces procedemos a encenderlo. Entonces, como podemos ver, las tirillas de papel seda adquieren la misma polaridad del generador y tienden a repelerse unas de otras. También podemos ver que efectivamente las tirillas siguen las líneas de campo, cada una se alza, por decirlo así, radialmente a través de la esfera. Ahora vamos a colocar unos diminutos papeles livianos encima de la esfera, de tal manera de que cuando automáticamente se enciende el generador van a adquirir la misma polaridad y así a su vez van a ser repelidos por las cargas de la esfera. Encendemos el generador. Encendemos el generador y vamos a ver el efecto. Otro efecto que podemos realizar es el encender un bombillo o un foco por medio del generador. Entonces empezamos encendiendo el generador y cuando se acerca podemos ver que las cargas hacen iluminar el foco. Ya que ese generador no tiene mucha potencia, no se puede visualizar muy fácilmente, o más bien el bombillo no genera mucha iluminación. A pesar de que el campo eléctrico no es visible, nosotros podemos percibir, como lo vimos con los anteriores experimentos, los efectos que el campo tiene sobre la materia. Inclusive si nosotros acercamos nuestra piel, podemos sentir una especie de hormigueo. Entonces voy a encender el generador y vamos a verlo. Inclusive algunas veces puede ser podemos recibir descargas del generador. A pesar de que el generador maneja unas diferencias de potenciales muy grandes, pero a una intensidad muy baja, no sentimos entonces nada y es dañino para nosotros. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo una conexión a tierra y entonces toda la carga que hay contenida en la esfera busca la tierra y
es por esto que el generador se descarga también sobre los otros.